Por la noche, desde los albores de la humanidad, el hombre levanta la mirada a las estrellas y siente una especie de romanticismo, una nostalgia que nos dice que de alguna manera pertenecemos a ese lugar. ¿Es todo puro romanticismo o realmente existe algo que se nos escapa, que nos dice que no acabamos de ser nativos de la Tierra del todo? Toda la vida llevamos buscando extraterrestres ahí fuera, pero ¿y si os digo que quizás los extraterrestres seamos nosotros? Y es que, si lo pensáis y en el más fondo de vosotros realmente así lo sentiréis, hay algo que nos dice que no acabamos de ser del todo de este lugar. Hay algo que nos hace completamente diferentes al resto de las especies. Así que, ¿qué tal si os digo que cada vez más y más científicos claman desde hace muchísimos años que el origen de la vida no se originó tal y como nos cuentan aquí en la Tierra, sino que venimos de un lugar mucho más lejano? Vamos a descubrirlo. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Acertijos en la Oscuridad. Madre mía, vaya programa se nos viene. Es un programa realmente profundo en el cual bucearemos hasta encontrar el posible origen de la vida, el por qué el ser humano es tan diferente a todo lo que conocemos. A medida que vayamos deshaciendo esa bobina de hilo más y más, nos daremos cuenta que el origen de la vida es mucho más complicado de lo que nos han contado, y es que toda la vida nos llevan diciendo, ¿verdad?, que se originó una especie de caldo de cultivo en los océanos, en la época más primordial de la Tierra, pero realmente si esto fuera así, sería algo fácilmente replicable en laboratorio, y mira que se ha intentado veces y la verdad es que no, es como que esa chispa de la vida se escapa, ¿verdad? Es como si a partir de materia orgánica se consigue crear algún aminoácido, que es como las bases para crear las proteínas y empezar así toda esa carrera hacia la vida, pero hay algo que no acaba de cuadrar, hay algo que realmente las mentes más materialistas en el fondo saben que algo se escapa, y es que los científicos, los que de verdad saben, los que realmente llevan toda su vida rebanándose los sesos, tratando de averiguar cuál es el origen de todo, ven que hay algo que es difícilmente explicable. Hay como una cosa, una especie de relojero cósmico que hace que todos esos distintos engranajes que forman esta enorme maquinaria funcionen de manera correcta y muy lejos de ese puro azar que nos llevan haciendo creer desde hace tanto tiempo. Así que, ¿cuál es el origen de la vida? Bueno, pues realmente desde hace muchísimos años toda esta historia del caldo de cultivo, que es algo que nos enseñaban en el colegio, ¿verdad?, muy de los años 90, realmente va perdiendo fuerza. Desde hace ya muchísimos años llevan estudiando en las universidades una posibilidad que, aunque parezca una auténtica locura, cada vez va ganando más y más adeptos, y es la idea de la panspermia, esa idea de que el origen de la vida no es originario de la Tierra como tal, sino que realmente la vida vino de ahí fuera, de un lugar que desconocemos del todo. Y es que con la panspermia, amigos, se abre todo un abanico de posibilidades nuevas que podrían explicar que el origen de la vida es muy lejano a la propia Tierra. Y es que hace 2.000, 3.000 millones de años hay que recordar que el sistema solar era bien diferente a lo que hoy conocemos. Marte, ese planeta rojo que ahora parece un desierto completamente árido, despojado de toda vida, estaba en la zona habitable de nuestro sistema solar, esa zona ricitos de oro en la cual se encuentra la Tierra hoy, que haría prosperar la vida tal y como la conocemos, pero que en ese momento la Tierra no estaba en ese lugar, sino que era Marte, permitiendo así que hubiera agua líquida en su superficie. Y es que cada vez se tiene más y más claro que allí habían océanos, habían lagos, habían ríos, con lo cual posiblemente en el momento más primitivo de nuestro sistema solar la vida surgiera allí de alguna manera, y con el paso de los millones y millones de años Marte perdió su atmósfera. Esto hizo que toda esa agua líquida se perdiera rápidamente en el espacio, pero a través de una serie de eventos geológicos un meteorito pudo salir de Marte, impactar en la Tierra, y no solamente eso, sino que ese meteorito
iría cargado de esa esencia de la vida que hizo que de alguna manera sobreviviera en nuestro sistema solar, en este planeta tan hermoso que hoy conocemos. Y esto, amigos, no es ciencia ficción, porque esto es algo que realmente se está viendo que es así, y es que están llegando meteoritos prácticamente todos los días a la Tierra, y hay uno muy importante en concreto que se estrelló aproximadamente entre los años 2000 en Australia, el cual se estuvo investigando y se observó que dentro de la roca habían algunos aminoácidos, los cuales son las bases necesarias para crear esas proteínas que darían paso a la vida. Y esto es muy importante, ya que nos estaría diciendo que organismos vivos han resistido el viaje a través del espacio, en el cual se ven pues expuestos a esos rayos cósmicos, a esas temperaturas realmente bajas, a ese vacío. Y esto además se ha podido comprobar de manera fehaciente aquí en la Tierra con bacterias y algunos extremófilos que sin querer han contaminado las naves espaciales, han viajado a la Luna, han estado en órbita en la Tierra durante algunos días y después han vuelto para contarnos, lo cual esto desbarata completamente todo lo conocido hasta el momento, que nos estaría diciendo que la vida se abriría paso a través del universo. Así que somos algún tipo de migrantes cósmicos y nos hemos pensado toda la vida que somos originarios de la Tierra. Pero atención, porque hay una hipótesis mucho más fascinante que la panspermia, y sería la de la panspermia dirigida. Es decir, no solamente la vida viene de otro lugar mucho más lejano, que fue como una especie de carambola que hizo que llegara hasta la Tierra y prosperara de alguna manera, sino que habría alguna intención clara de alguna civilización muchísimo más avanzada que nosotros para sembrar el universo con su semilla y así asegurarse su propia supervivencia. ¿Y esto por qué podría ser? Bueno, pues quizás daría varias explicaciones a la conquista del universo por parte de las civilizaciones, y es que quizás esos viajes interestelares son del todo imposibles. Esto las civilizaciones más avanzadas que nosotros lo saben de sobra, y entonces para asegurarse su propia perpetuidad, ¿qué es lo que harían? Pues de alguna manera sembrarían su ADN en meteoritos, en sondas espaciales o cualquier tipo de nave, y las lanzarían al universo en todas direcciones con la esperanza de que alguna de ellas llegue a algún planeta con las condiciones necesarias para que ese material genético que tienen ellos, pues digamos, prospere, y así asegurarse que ellos van a sobrevivir en la eternidad. Claro, evidentemente esas generaciones que nacerían, que quizás serían de alguna manera bien diferentes a sus orígenes, no tendrían ni idea de cuál es su verdadero origen, pero eso a ellos les daría igual, porque en realidad se estarían asegurando que de alguna manera la inmortalidad. También podría ser, por ejemplo, que su estrella le quedara poco tiempo para desaparecer. Esto haría que las condiciones de vida en su planeta de origen cada vez fueran más y más complicadas, y ellos no tuvieran la tecnología necesaria para abandonar el sistema solar. Pero claro, una civilización tan avanzada, ¿realmente cómo podría hacer esto? Bueno, pues habrían distintas maneras más o menos que nos podemos imaginar, ¿verdad? Porque luego, evidentemente, esto se abrirían muchísimas más posibilidades a medida que la tecnología fuera avanzando. Podría haber un bombardeo deliberado, es decir, mando mis semillas en todas direcciones a ver si hay suerte y consigo que la vida prospere en un solo lugar por lo menos. Luego sería mediante nanotecnología, es decir, mando mi código genético a salvo en algún tipo de sonda a través del universo hasta que llegue a algún lugar que yo sé con certeza que va a sobrevivir. O ya la sería más especulativa todavía, y es que podría elegir un planeta que yo conozco que es propenso para desarrollar la vida, tengo la tecnología suficiente para viajar hasta allí, y entonces lo que hago es inseminar con mi semilla de la vida y quedarme allí esperando a que esta prospere para asegurarme que se amolda pues a la forma de vida tal y como yo la entiendo. Y entonces, una vez que esta vida ha sobrevivido y ha empezado a germinar, pues más o menos yo estaría como pendiente de que todo funcione bien, e incluso podríamos aparecer, hacer acto de presencia en algún momento dado para asegurarnos de que, digamos, que esa vida no se tuerza por alguna razón, o darle los conocimientos necesarios para que se desarrollen como sociedad tal y como nosotros éramos en nuestro lugar de origen. Y es que esto en realidad ya
conectaría directamente, por ejemplo, con todas las religiones del mundo en las cuales se habla de seres celestiales que bajan de los cielos y los cuales dan una especie de conocimiento ancestral que es, digamos, básico para la supervivencia, como podrían ser, por ejemplo, esos ángeles, esas luces que se ven en los cielos, que los hombres primitivos no sabían interpretar de ninguna manera, pero que vistos con los ojos de hoy, lo que nos estarían diciendo es que en realidad todas esas nubes que viajan, esas luces, esos rayos cósmicos, esos ángeles, esos dioses, no serían más que civilizaciones muy superiores y que evidentemente la gente de esos momentos pues no tendrían los conocimientos necesarios para imaginarse lo que es una nave espacial, lo que es un disco volador o una nave nodriza, y entonces lo explican en base pues a lo que ellos conocen culturalmente en ese momento, que son ángeles, dioses y cosas de ese tipo. Pero esto, si fuera así, realmente nosotros tendríamos alguna manera de comprobarlo, quizás no ahora, pero en el futuro, de que algo nos dice que todo esto es verdad. Bueno, pues aquí hay algo que se discute desde hace mucho tiempo también, y es el tema del ADN, ya que se cree que el ADN podría contener algún tipo de mensaje oculto, un tipo de mensaje cifrado, el cual nosotros, cuando fuéramos capaces de descifrarlo, digamos que veríamos algún tipo de firma que nos haría pensar que eso evidentemente no es natural, sino que hay una intención clara para que la sociedad que lo descifre vea claramente que eso ha sido manipulado para que sea lo que sería una firma genética o algún tipo de cosa de este tipo. Porque es que aquí hay cosas que son muy difíciles de explicar. Por ejemplo, hay saltos evolutivos en la cadena de los seres vivos que son muy difíciles de explicar. Por ejemplo, el que se pasara de organismos unicelulares a pluricelulares, que es algo que en realidad parece como una tontería, pues en realidad esto a nivel biológico es algo que realmente no debería ocurrir, no tendría ningún tipo de sentido, y sin embargo algo hizo que ese salto evolutivo, que fue gigantesco y que dio origen a todas las especies, pues surgiera. Entonces, claro, aquí pudo haber algún tipo de intervención para que todo esto sucediera. Y es que esto podría parecer egocentrista, pero en realidad, si nos ponemos a pensar, el ser humano se diferencia muchísimo del resto de las especies en este planeta. Aunque compartamos más del 90% del ADN, la realidad es que somos completamente diferentes. Nosotros tenemos pues ese cerebro que nos ha hecho desarrollarnos mucho más que el resto, tenemos la capacidad de manipular nuestro entorno a nuestro antojo, y esto el resto de las especies evidentemente quedan muy lejos de poder conseguirlo. Y entonces aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido, verdad? Porque el ser humano en realidad parece que es de la Tierra, pero que no es de la Tierra tanto como el resto de las especies. Porque, por ejemplo, no estamos del todo bien adaptados, porque somos el único ser vivo que necesita ponerse ropa para poder salir a la calle, para protegerse del frío, no tenemos ese pelo que nos hace protegernos. No solamente esto, sino que además también nos quemamos en el sol, e incluso nuestra musculatura y nuestro esqueleto, digamos que se ve con el tiempo, digamos, perjudicado por esa gravedad, con lo cual parece que hay algo que nos dice que no acabamos de ser aquí del todo, porque el resto de los animales, pues digamos que no tendrían ese tipo de problemas, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pero entonces, esa firma en el ADN, ¿cómo sería para que nosotros fuéramos capaces de darnos cuenta? Pues evidentemente tendría que ser una característica la cual fuera muy fácil de ver, que queda muy lejos de cualquier proceso evolutivo natural, sino que sería algo que sería más que evidente que ha sido manipulado. Y esto, pues podrían ser distintas posibilidades, como por ejemplo algún tipo de código binario que, por ejemplo, una vez descifrado, emitiera un mensaje en concreto, como una especie de saludo o una especie de firma de su creador. También se habla mucho, por ejemplo, de las secuencias de números primos, lo cual esto también sería algún tipo de mensaje, ya que los números primos tienen una característica muy concreta que hace que sea muy difícil que sean producto del azar. Entonces, a través de números primos se daría también algún tipo de mensaje, que el día que pudiéramos descifrarlo, pues entonces también nos daría ese tipo de mensaje. Y es que el ADN es el almacenamiento de datos más compacto, se conoce, almacenando hasta 215 petabytes de información, algo realmente abrumador, y que el día que se consiga descifrar absolutamente el 100%, estoy seguro de que nos llevaremos muchísimas sorpresas. Y es que, por ejemplo, algunos científicos han planteado que ciertas características en la biología molecular podrían apuntar a algo inusual, como por ejemplo la teoría de la información, ¿no? Se dice que esa cadena de ADN que contiene tantísima información
pues realmente es un sistema altamente eficiente que hace que sea prácticamente imposible el que se equivoquen al replicar las proteínas. Y entonces esto podría ser una evidencia de diseño más que consciente. Pero entonces, ¿hay algo a día de hoy que se haya descubierto en nuestro código genético nos haga pensar que sea algún tipo de firma o algo que sea difícilmente explicable desde el punto de vista evolutivo? Bueno, pues hay cosas que realmente los científicos no se acaban de poner de acuerdo de cuál podría ser su origen, como por ejemplo el hecho de que en toda la cadena ADN más del 98% del código genético no se sepa muy bien para qué sirve, que se ha denominado de toda la vida como un ADN basura, pero que a día de hoy se está viendo que realmente sí que tiene una función aparte muy importante, una función regulatoria para hacer que esa síntesis de proteínas y esos cambios no tengan ningún tipo de error. Entonces, evidentemente, esto es como demasiada cantidad, ¿no? El número 37, por ejemplo, es algo que se va repitiendo en distintas cosas en el ADN. El peso molecular promedio de los aminoácidos es 37. La suma de la masa molecular de los átomos de hidrógeno, carbono y nitrógeno también es 37. O, por ejemplo, la redundancia del código genético, que se basa en esos pares de A, C, T, G, ¿no? Los cuales, digamos que crean una serie de patrones, hace que sean repetitivos y que esta redundancia evite el que hayan problemas al replicarse, lo cual también podrían ser signos evidentes de algún tipo de manipulación. Luego también hay, por ejemplo, un tipo de simetría en los pares de cromosomas. Y es que, claro, también os digo que nosotros nos empeñamos en buscar vida tal y como la conocemos en la Tierra, ¿verdad? Que es evidentemente lo único que conocemos, es esa vida pues en un planeta que esté en una zona habitable, con unas condiciones climáticas más o menos favorables, con una temperatura media de 14 grados, en las cuales pues tampoco varían mucho, ¿no? A lo mejor 45 o 50 grados y menos 60 grados en lugares realmente extremos en la Tierra, pero que es normal, el promedio pues son unos 30 grados de diferencia, lo cual hace una vida más o menos cómoda, que es proclive para cultivar, para que hayan animales y podamos comer y todo tipo de cosas. Luego nuestra química está basada en el carbono, ya que el carbono es un elemento esencial que hace que se puedan crear estructuras de todo tipo. Y tenemos una atmósfera que nos protege, por ejemplo, de esa radiación ultravioleta, tenemos un campo electromagnético que nos protege también de las llamadas solares y todo este tipo de cosas que hace que la vida haya prosperado en la Tierra tal y como la conocemos, pero claro, evidentemente esto en otro planeta tendría que ser completamente diferente, porque en realidad nosotros nos hemos dado cuenta que en la propia Tierra hemos encontrado vida en lugares donde nunca hubiéramos esperado. Y hay multitud de ejemplos. Se ha encontrado vida en chimeneas volcánicas en el fondo de los océanos, se ha encontrado vida pues incluso en nubes radioactivas, en lugares completamente radioactivos en las centrales nucleares, se han encontrado vida, por ejemplo, en el río Tinto de Huelva, que es un lugar completamente contaminado, y sin embargo la vida en esos lugares parece abrirse camino. Y es algo que nosotros no esperábamos encontrar de ninguna manera. Así que, ¿quién nos dice a nosotros que es posible que en otro lugar la vida se haya abierto pasos de otra forma, ¿no? En vez de en el carbono, en el silicio, en el amoníaco, o vete tú a saber en qué otros elementos que podríamos hasta desconocer. Claro, ¿qué tipo de vida podríamos encontrar? Pues evidentemente, el cerebro humano no es capaz de imaginar aquello que no conoce, sino simplemente todo lo que imaginamos. Por ejemplo, el animal más raro que podemos imaginar es un pulpo, una medusa, porque es algo que ya conocemos. Entonces, cuando pensamos en seres que, por ejemplo, pueden vivir en los fondos de los océanos de alguna Europa o de Encelado, ¿no? Serían algún tipo de pulpo o medusa o de sepia, que son animales que parecen para nosotros, a nuestros ojos, realmente extraterrestres, pero quizás cuando veamos algo allí será algo que sea completamente imposible de entender hasta que ya nos hayamos habituado. Y entonces, por ejemplo, yo también me pregunto, si nosotros fuéramos a otro planeta, ¿no? Y encontráramos allí un virus, ¿realmente sería sinónimo de haber encontrado vida? Porque claro, la comunidad científica no se pone de acuerdo. ¿Realmente un virus está vivo o no está vivo? Pues eso es algo que no se conoce muy bien, pero claro, para que ese virus exista en ese planeta, tiene que estar, infectando a algún ser vivo para su propia supervivencia. Con lo cual, ese encuentro
no sería con la vida directamente, pero nos haría pensar que evidentemente tiene que haber vida, aunque no la hayamos encontrado. Claro, esto sería también algo bastante revolucionario, que no sería una prueba evidente haber encontrado vida, pero sí sería una causalidad de que la vida existe porque ese virus lo hemos encontrado. Y claro, ¿qué otros tipos de vida podríamos encontrar? Pues por ejemplo, podrían haber a lo mejor un estilo de vida que nosotros pasemos por alto, porque estamos buscando un tipo de vida basado en unas moléculas en concreto, en planetas en zonas habitables, que tengan agua líquida, pero por ejemplo se está hablando de que en las nubes de Venus, por ejemplo, podría haber algún tipo de microorganismo que tuviera algún tipo de vida. Por ejemplo, también en Titán existen unos mares de hidrocarburos, los cuales se cree que existen bacterias viviendo en los líquidos, como el metano, etcétera. O, por ejemplo, también podríamos encontrar formas de vida que se basasen, por ejemplo, en la información, en la luz, que sean muchísimo más avanzadas tecnológicamente que nosotros y todo lo físico ya haya quedado atrás, por ejemplo, ¿no? Entonces sería lo que se asemejaría a nosotros como dioses, es decir, todo aquello que le une con el terreno de lo material es algo como primitivo. Entonces estas civilizaciones se basan, en cuanto a la civilización, viven como una especie de nube de información, de luz, o vete tú a saber cómo, y entonces claro, nosotros con nuestros mecanismos somos incapaces de detectarlo y de muchísimas formas más. Así que bueno, espero que os haya gustado este programa, realmente creo que es un tema apasionante y en el futuro esperamos seguir pues intentando desvelar un poco más los misterios del cosmos y de la vida. Así que nos vemos en un próximo programa de Acertijos en la Oscuridad. Buenas noches.